Saludos cordiales, queridos amigos y hermanos. Nuevamente nos encontramos en el estudio de la Escuela Sabática número 2 en el canal de Redención, Esperanza para tu vida. Y nuevamente, y como siempre, en las lecciones que tenemos semanales en el estudio, en el resumen de la Escuela Sabática, nos acompaña nuestro hermano y anciano de iglesia, Richard Merelo. Richard, nuevamente nos encontramos para tener este resumen del estudio de la Escuela Sabática. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, Richard? Muy bien, Javier, y como siempre digo, ¿no? Contento una vez más de compartir esta mesa y este estudio contigo y con nuestros amigos, que estoy seguro va a ser de bendición esta lección. Eso, me encanta, ¿no? Que es de beneficio y también dijiste algo muy interesante, ¿no? De beneficio para nuestras vidas. La vida espiritual. Y nos otorga también la más grande de las bendiciones, que es conocer esta semana las señales de la divinidad. Exactamente. La vez pasada, ¿no? Vimos las señales que iban caminando a poder identificar incluso, creo, también al Mesías, ¿no? Señales que indican el camino, ¿no? El Señor nos dio señales o nos ha dado señales por medio de las Escrituras para señalar el camino. Incluso grandes milagros que el Señor hizo, que estudiamos la semana pasada, pero ahora nos habla sobre señales de divinidad o también signos de divinidad, ¿no es cierto? Y esas señales que podemos ver, en el folleto vamos a ver la resurrección de una persona que yacía hace 4 días en el sepulcro. Ahora, bien. Aquello nos muestra que solo alguien con una jerarquía que es Dios solo puede hacer eso. Exactamente, ¿no? Sí. Vamos a ver varios puntos en esta lección de la Escuela Sabática. Y antes de poder entrar a la lección, vamos a hacer una oración, pero también no te olvides de suscribirte en el canal de Redención. Dale un clic a la campanita y suscríbete, por favor, y comparte también el link de Redención para poder llegar a muchas otras personas. Vamos en este momento a poder orar para que entremos de lleno al estudio de la Escuela Sabática. Y aquellos que están conectados, por favor, acompáñenos aquí con Richard, ¿no? A tener una oración para que sea el Señor quien dirija la lección, valga la redundancia, de la Escuela Sabática. Richard, por favor, ayúdanos con la oración, perdón. Muy bien, vamos a orar. Querido Dios que moras en los cielos, una vez más te agradecemos por tu amor y por tu bondad. En esta hora que vamos a hacer el estudio de la Escuela Sabática, te pedimos tu dirección. Danos entendimiento para poder explicar, comprender y aplicar a nuestro diario vivir. Ayúdanos, te lo imploramos por amor de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, entramos de lleno. Yo creo, como siempre, iniciamos la Escuela Sabática, ¿no? El resumen, y entramos con el texto de memoria. Richard, ¿qué nos dice el texto de memoria que lo encontramos en Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26? Dice, Jesús respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Hay una pregunta al último. Así es, ¿crees esto? Jesús aquí nos dice, bueno, creo que en este pequeño preámbulo que vamos a tener, lo que vamos a ver, ¿no? Las señales de Jesús como un ser divino. También vamos a ver los diversos milagros que él hizo, como hablaste hace un momento, en la resurrección de un personaje que lo vamos a ver. 4 días no estuvo, pero también muchos creyeron, otros no creyeron, otros incluso cuando vemos milagros de Jesús, seguían al Señor, decir, Señor, este es el profeta, a este hay que seguirlo, ¿no? Que incluso creo que lo querían hacer rey, pero vamos Correcto. A ver de que el mismo Jesús después, cuando abrió la palabra, dijo, bueno, ya no quiero seguir así, ¿no? Muchos retrocedieron en eso, ¿no? Vamos a ver varios puntos con relación a la Escuela Sabática.
de esta semana, ¿no? Y vámonos entrando, no sé si quieres decir algo en este preámbulo, Richard, con el texto. Claro, sí. Analizando el texto, nosotros sabemos que nos habla de la resurrección de Lázaro, de la conversación que tuvo Jesús con Marta. Y lo que resalta acá es el hecho de que quien resucita a Lázaro es el Hijo de Dios. Es decir, Jesucristo, Dios. Eso resalta, porque como dije en antes, un humano no puede hacer esto. Es decir, que Jesús fue 100% humano y 100% divino, aunque claro, cuando realiza el milagro no lo hace con su poder divino, no, sino que dependía exclusivamente del Padre. Exactamente. Y del Espíritu Santo. Sí, ¿no? Y mira, y hay una cosa, ya ahorita que pones a ver el texto da mucho que profundizar. Por ejemplo, el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida, dice, ¿no? De ahí podríamos sacar algo muy profundo de lo que el Señor dice, ¿no? El que no tiene al Hijo no tiene vida, ¿no? Ajá. Realmente, aquí dice, el que cree en mí. ¿Qué sería creer en mí, no? Tener fe, aceptar al Señor Jesús, ¿no? Aunque muera, vivirá. La certeza del que morir en Cristo, la certeza es que vamos a vivir, ¿no? Dice, no vamos a morir eternamente, ¿no? Ajá, es decir que hay vida después de la muerte. Y eso debemos entenderlo. Si desciendes al sepulcro con la esperanza de la resurrección, si abrazas esta esperanza, Cristo, cuando venga en las nubes de los cielos, te va a levantar, así como levantó a Lázaro. Y como dice, todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre, ¿no? Simplemente va a descansar, como mismo Jesús dijo a Lázaro, no, tranquilo, que él duerme. Vamos a despertarlo, ¿no? Simplemente como un sueño, el Señor trata lo que es la muerte, ¿no? Simplemente están durmiendo. Es tan lindo como Jesús define la muerte. Exactamente. A un sueño. Y ¿quién es el que se despierta? Pues es obvio, es el que está dormido. Y sí. Para Jesús, para los que creen en Jesús, cuando desciendan al sepulcro, solo duermen en los brazos de Jesús. Ok, vamos a otro de los milagros que el Señor hizo cuando estuvo aquí en la tierra, que está registrado en el mismo libro de Juan, como vimos la semana pasada, ¿no? Dice que muchos milagros no están registrados dentro de la palabra de Dios, ¿no? Creo que no hay mente humana para describir cuántos milagros más hizo Jesús aquí en esta tierra durante 3 años y medio, creo que tuvo su ministerio, claro. ¿No? Cuántos milagros habrá hecho, pero vamos aquí a uno de los grandes milagros que Jesús hizo. Juan 6. En el capítulo 6, vamos rápidamente, no sé si lo tienes a la mano, Richard, sí. Si no, para darle lectura. Tienes el texto a la mano, ¿no? Claro vamos que sí. A Juan 6, vamos a ver estos versículos que realmente es muy importante tratar de leerlo y poder dar o recalcar qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. En Juan del 1 6, al 14, ¿no? ¿Qué dice? Sí, dice en el verso 1, después de esto, Jesús fue al otro lado, al mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Y ahí nuevamente aparece el título de la lección, las señales. Ellos veían las señales que él hacía en los enfermos, es decir, señales de su divinidad, de su poder. Pero hay una cosa, mira, que ellos dicen, ¿dónde estaban puestos los ojos? En las señales. Ajá. Partamos de eso porque en la otra lección vamos a ver otra cosa, ¿no? Sí. Ya, sigamos. Ya, el verso 4 dice, y estaban cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero estos decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. El verso 8, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? O sea, lo que el discípulo está viendo es lo poco. Y cuando hablamos de la cantidad de personas,
Estamos hablando de solo los varones, 5.000. Sin contar con mujeres y niños, creo. Claro, 5.000 personas. Ahora, ¿cómo tú le das de comer a 5.000 personas con 2 peces Y 5 panes. y creo. 5 panes? ¿Cómo haces? Pero claro, ¿quién estaba allí al frente? El dador de la vida, El dador el de la pan de vida. vida, el que muchos milagros habían hecho, ¿no? Y porque ellos, dice, estaban viendo las señales, ¿no? Y aquí hay una parte interesante de lo que habla, ¿no? Bueno, alzó Jesús los ojos y vio la gran multitud. Yo me imagino que Jesús se compadeció de tanta gente, ver ahí, ¿no? Claro que sí, vio la necesidad de cada uno de ellos. Es interesante. Él alza los ojos para verte a ti. Sí, amigo, a ti. Jesús te ve porque le interesas, porque Él vino a este mundo y dio su vida por ti. Y mira, hay una cosa interesante. Dice que vio que había venido grande multitud. Venía grande multitud, pero ¿dónde estaban los ojos de la multitud? En las señales. En las señales. ¿No es cierto? Aunque Jesús se compadece, cuando hay mucha gente que viene, por eso hay, creo que es un texto que dice, muchos son los llamados, pero Y pocos los pocos escogidos. los ¿no? escogidos. Y vamos a ver más adelante, creo que en la otra lección, es que vamos a ver de los muchos, ¿cuántos quedarán? Sigamos con el relato, Richard, creo que Ya, te quedaste el por verso 9 dice, ya el 10 sería, dice, Sí. entonces Jesús dijo, haced recostada la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y Jesús tomó aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismo, de los peces cuando querían. Y el verso 12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. O sea que no solo que había poco, sino que sobró. ¿Qué pasó ahí? el milagro de Jesús, ¿no? Y no es que fue una sobra, simplemente... En el sentido de que abasteció para Claro. todos y quedó. Y quedó, no es que había quedado de lo que yo no me comí, Claro. no, sino es que había quedado porciones porque se partían los panes y quedaban unas porciones ahí. No es lo que yo ya no me avancé a comer y quedó como sobra, no. Correcto, sí. ¿Ya? Ahora, el asunto es ¿no? Que dice la pregunta, ¿qué paralelo se puede encontrar aquí entre Jesús y Moisés realmente, ¿no? Hay un paralelismo de que hay una similitud, un profeta similar a Moisés, porque si vemos, creo que en el texto último dice, este es el profeta, si mal no recuerdo. Claro. ¿No? Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, lo reconocen como profeta. Si tú ves, por ejemplo, tú estás citando la parte última, pero si tú vas al comienzo del relato bíblico, dice que estaba en el mar de Galilea y va al mar de Tiberias. Entonces también menciona que la fiesta de la Pascua, ¿ya? Y esto se relaciona con ¿qué? Con el antiguo Israel cuando se encontraba en el desierto y que para ser libre ellos celebraron ¿qué fiesta? Precisamente la Pascua, donde el Cordero Pascual iba a reemplazar a los primogénitos. Interesante, ¿no? Y vemos otra cosa, ¿no? Porque aquí dice también se lo relaciona a Jesús como el nuevo libertador, como Moisés había liberado como acabas de mencionar, al pueblo de Israel, ¿no? Ahora veían a Jesús como un nuevo libertador, más allá de la parte física, me imagino también espiritual, pero más allá que vemos de esto en el contexto del libro de Juan 6, nos habla que ellos querían hacerlo rey. Claro, es decir, entonces querían ellos el libertador literalmente del yugo romano. Imagínate que esa gente, el pueblo se emocionó, ¿sabes por qué? Porque ellos conocen su historia. Ya, imagínate lo que sucedió con Israel cuando gobernaba David, cuando gobernaba Salomón. Israel era un imperio. Ya iba extendiendo su territorio, pero David no hacía lo que hacía Jesús.
David no multiplicaba los panes No. y los peces. David no caminaba sobre las aguas. David no resucitaba muertos. Entonces el pueblo pensó para sí, si David, siendo un simple mortal, por así decirlo, ¿Ya? miren lo que hizo con nuestra nación. Ahora ustedes se imaginan si proclamamos un rey con esos poderes, con esas señales, con esos signos, ¿lo va a desaparecer a quién? A Roma. A Roma. Y una cosa, Richard, ¿no? Es que Jesús da de comer a multitud. Claro. Pan. Moisés también, hizo un milagro, lógicamente que en este caso Dios dio de comer al pueblo de Israel. El maná. El maná, pan Sí. del cielo, ¿no? Hay una similitud también en relación, ¿no? Que ambos dan de comer pan, ¿no es cierto?, a una gran multitud. La Ahora, diferencia, perdón ¿ya? un ratito. La diferencia es que el antiguo Israel comió pan en el desierto, pero pereció. Pero el que come del pan de Jesús no perece. no Aunque perece. muera, o sea, no va a morir eternamente. Claro, porque la figura que él utiliza es yo soy. ¿Te El dice algo pan eso? de vida, claro. Sí. El yo soy. Cuando Dios llama a Moisés para sí. que vaya a liberar al pueblo, entonces Moisés le dice, bueno, yo voy allá, ¿qué les digo? Y si me preguntan quién me envía, ¿qué le digo yo? Entonces El yo Dios soy. le dijo, yo soy. El yo soy. El yo soy. Y acá aparece ¿quién? El mismo paralelo se traza con el gran yo soy, que es Jesús. Jesús se compara, dice, bueno, yo soy, la figura que utiliza del pan es yo soy el pan de vida. de vida. Incluso dice, yo soy el pan que bajó del cielo. Correcto. También está la figura de la puerta. Yo soy La puerta. la puerta. Yo soy el agua El agua de vida. de vida. O sea, y es interesante el paralelo que se traza, ¿no? Y, es una señal clara de la divinidad de ¿quién? De Cristo. Jesús. Ahora, hay una conexión, tanto esta parte, ¿no?, con el siguiente punto, ya que nos habla realmente, este es el profeta, ya, porque este es lo que yo veo es una secuencia Claro. del milagro que Jesús hace, y después de saciar físicamente las necesidades de la multitud, de los 5,000 varones, fuera de mujeres y niños, ¿no? Vemos la reacción de ellos. Porque recuerda que primero que ellos decían, ¿no? Ellos tenían puestos sus ojos, ¿dónde? En las señales. Claro. ¿Ya? Y ahora, después de que Jesús da de comer, la reacción de ellos en el texto último que acabaste de mencionar, dice, verdaderamente este es el profeta. O sea, este es el rey. A este hay que seguirlo. Este es el Mesías napoleónico. Este es el Mesías militarista. Este es el Mesías que nos va a librar del yugo de Roma. Es más o menos como decías la lección pasada, ¿no? ¿Dónde estaban puestos los ojos? Estaban puestos, realmente ellos querían un libertador literal, no viendo, digamos, un libertador de qué, de espiritual, del pecado que nos tiene esclavizados, ¿no? Y además, ¿no?, de lo que menciona aquí, es que mucha gente sigue y no sigue a la persona, sino al milagro o a los milagros. Porque vemos un contexto cuando se siente saciado, Jesús dice, no solo me sigues por los milagros, por decirlo así, Claro. sino porque os sacié. Claro, y es allí donde Jesús les dice que ellos deben trabajar por el pan que no perece. Pero ellos estaban tras el pan que perece. Ahora, ese texto, vamos a leer estos textos, Richard, que acabamos de mencionar, con que realmente es el profeta. En el 6, 14 y 15 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, mire, ¿dónde estaban puestos sus ojos? No en la persona de Jesús, no en la persona de Jesús, sino en las señales que estaba haciendo. Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea,
estaban viendo siempre las señales. Bueno, vamos a ver si estas señales concuerdan con lo que ellos tenían concebido, ¿no? Es el profeta que va a venir porque hace estos milagros. Claro. Pero dice, y miren, dice aquí, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Ahora la pregunta es, sabemos que el texto dice que Jesús se da cuenta que lo van a proclamar rey y él decide retirarse. ¿Por qué se retira Jesús? Uno, aquí el texto dice, él se retira, ¿no? Porque sabiendo que lo iban a hacer rey, apoderarse de él para hacerle rey. Y otra cosa que vemos que vez tras vez el enemigo quería que Jesús no cumpla su misión. Ajá. Porque primeramente, si nos vemos desde el pesebre hasta la cruz del Calvario, siempre lo siguió. Incluso utilizó a sus mismos discípulos más adelante, tratando de infectar con el virus del pecado. Incluso a la multitud, tratarlo de que él sea rey literal. O sea, tratándolo de desviar de la misión que él tenía que venir a casa. Ya. Ahora, ¿Jesús era rey? Lógico, rey de reyes y señor de señores. Claro que sí. Lo interesante Pero ¿qué perspectiva es que, tenían ellos como rey? claro, se iba a formar allí lo que conocemos en la historia de los imperios como una rebelión, una sedición. Entonces, y eso iba a llegar ¿a dónde? A Roma. Al oído del emperador. Claro, al oído del emperador, y allá hay un rey que se proclamó, tu trono está en peligro, entonces... Y eso me hace recordar, Richard, recuerda que qué acusaciones llevaron contra Herodes, creo, ¿no? Decían, creo que es Herodes, si me equivoco me corriges, ¿no? De que dice, él se está haciéndose llamarse rey. Ajá, sí. Era una de las acusaciones de los líderes religiosos de aquellos tiempos, ¿no? Era el sumo sacerdote, Caifás no, o Anás. Era Pilato. Ante Pilato. Pilato, sí. Ante Pilato, ¿no? Sí. Entonces vemos ahí, ¿no? De que ellos tenían una perspectiva muy diferente a lo que Jesús vino, ¿no? De hacer. Incluso, como tú dices, ¿no? ¿Jesús era rey? Sí. Cuando Pilato le pregunta a aquellos, ¿Jesús qué le dice? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Ajá. ¿No es cierto? Él se declara, sí, yo soy rey, pero no soy rey de este mundo. Y eso lo comprendió Pilato. Claro. Y es allí donde se aprovechan quienes, los líderes religiosos, en este caso Anás y Caifás. Entonces, y es allí donde dicen, bueno, ya con eso es suficiente, lo podemos juzgar. Ahora, eso me hace creer, Richard, mira que la lección se expande, ¿no? Claro. Eso me hace creer que tenían la Biblia, el Antiguo Testamento, claro, el Antiguo Testamento, la Torá, los escritos de Isaías, los escritos, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, tenían una visión del rey, del Mesías muy distorsionada, que incluso yo me imagino que eso había sido enseñado a la multitud, claro, e incluso a los discípulos, me imagino yo. ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos, cuando Jesús le enseña, después de la resurrección, los 40 días, les enseña sobre las profecías, y antes de ascender, ellos dicen, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? O sea, todavía tenían esa idea de que si va a reinar aquí literalmente, ¿no? Claro. Recuerda que después que Jesús resucita, es que él comienza a explicar eso. ¿Recuerdas la caminata a Emaús? El camino de Emaús. 2 discípulos, a Jesús se le presentó, ¿no? Hablándoles con él, ¿no? Sí. Explicándoles lo que ellos no entendieron. Y mira, y lo que le explica a él es profecía. Y Jesús, precisamente la profecía de Isaías. Claro. Sí. Y ya cuando llegan, ¿no? Y Jesús, por así decirlo, se revela. ¿Qué dijeron ellos? ¿No ardían nuestros corazones cuando nos abrían las escrituras? Ajá. O sea, vemos ahí que la profecía es un punto importante para que haya un reavivamiento y una reforma en la vida espiritual. Incluso cuando Pedro, cuando hubo el Pentecostés, ¿no es cierto? Pedro, ¿qué se levantó? Se levantó y predicó Joel, capítulo 2. La profecía de Joel la trajo a su tiempo. Entonces, vemos aquí de que realmente una perspectiva muy diferente tenía la gente de aquellos tiempos con relación al rey, ¿no? Incluso ellos estaban puestos sus ojos
realmente en las cosas de este mundo, y me imagino que por los líderes religiosos enseñándoles tantas cosas, porque me imagino que también le enseñaron a los discípulos aquello, ¿no? Claro. Ahora, la gran pregunta que nos podemos hacer y que podemos hacer a nuestra audiencia es, ellos no entendieron verdaderamente el reino de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿usted comprende de qué se trata este reino? ¿Usted entiende qué tipo de reino es que Jesús viene a establecer? Es un reino espiritual, donde todo aquello que hoy inquieta tu alma ya no estará presente, donde el dolor que hoy consume tu vida ya no estará presente. Estamos hablando de un reino de paz, de tranquilidad y por sobre todo de eternidad. Ahora, una cosa importante que acabas de mencionar, paz y tranquilidad, paz y tranquilidad interna, porque externa es complicado, ¿no es cierto? Sobre todo en los tiempos que hoy estamos viviendo. En los tiempos que hoy vivimos, ¿no? Usted puede tener paz en medio de las tormentas, ¿no? Paz interna. Recordemos que Jesús cuando estuvo en una barca, ¿no? Había tempestades, pero él estaba tranquilo, sereno y confiado en el Padre. ¿Nosotros podemos experimentar eso? Amén, sí. ¿Por qué no? Tener paz interna cuando Cristo realmente vive en el corazón del ser humano. Puede haber conflicto en el exterior, ¿no? Pero sabemos de que Cristo mora en ti y vas a tener esa paz, esa tranquilidad como Moisés. Imagínate Moisés queriéndolo matar al mismo pueblo. Pero Ajá. tenía esa tranquilidad, esa paz. Dice, ya voy donde el Señor a pedir perdón por ustedes, ¿no? Y quiero terminar con esto, Richard, porque vemos primero una multitud que sigue a Jesús. Claro. Vemos que la multitud realmente está puesto en sus ojos es en las señales, realmente. Vemos el contexto que dice, este es el profeta, a este hay que seguir. Jesús le dice, no solo por las señales, sino porque os he saciado. Hoy en la actualidad se predica la predicación, ¿cómo es que se llama? De la prosperidad. Ya. ¿No es cierto? Sí. Que sí, que Dios te va a saciar, Dios te va a prosperar, todas estas cosas aquí, ¿no? Que Dios quiere que tú no sufras, realmente, ¿no? Si fuera así, Dios tendría que pedirle perdón a Job. Claro, en este caso, cuando nosotros podemos decir que el deseo de Dios es que no sufras, pero dentro de un contexto de darte tranquilidad en medio de la adversidad. En medio de la adversidad, en medio del sufrimiento. Pero eso no significa que el dolor no va a estar. Claro. Y el dolor va a estar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga en las nubes. En las nubes de los cielos, ¿no? cielos. Y termino con esta parte, Richard, porque el contexto de este capítulo nos dice que cuando Jesús le dice, no, yo soy el pan que bajé del cielo, yo soy el pan de vida, ¿no? El que come el que come mi carne y bebe mi sangre, dice el contexto del capítulo 6, nos da a entender, ¿no? El que me acepta, ¿no es cierto? Realmente, el que obedece a ese ser majestuoso, dice, tiene vida eterna. Cuando Cristo comenzó ahora a hablar, dice el contexto que la multitud dice, muchos lo dejaron, muchos lo abandonaron. Ajá. Porque decía, esta palabra es dura, ¿quién podrá resistirla? Pedro Jesús le dijo a los discípulos, ¿no? ¿Vosotros también queréis ir con ellos? ¿Qué dijo Pedro? ¿No? Tú tienes palabra de vida eterna. Lo que estabas diciendo, Hernante, aquí el verso 26 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y luego el verso 27 dice algo interesante. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Entonces, ¿quién nos dará esa comida que no perece? Es Jesús. Es Jesús, el pan de vida. Sí, es Jesús. Sigamos, y antes de seguir, recuerden a nuestra teleaudiencia de por favor de compartir el link de redención, ¿no es cierto? Den clic en la campanita para que puedan suscribirse y también compartir el link de redención y llegar a muchas personas con este estudio de la escuela sabática, ¿no? Sigamos, Richard, en el capítulo 9 de Juan, vamos a leer
Y aquí hay otro milagro de Jesús, ¿no? Ya vemos un milagro de dar de comer a tanta gente. Vemos milagro que la gente va siguiendo más por milagros que por lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver otro milagro en el 9, del 1 al 16. ¿Qué nos dice Richard esto de aquí? Aquí nos habla de un hombre. Voy a leer. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí podemos hacer un alto. Hagamos un paréntesis ahí. Sí. ¿Cuál es el concepto que tenían los discípulos del por qué ese hombre había nacido ciego? Yo me imagino que la enseñanza mismo de los líderes, no porque es pecador, esto te está pasando, ¿no es cierto? Y era ciego, dice, no, porque él pecó o sus padres. Claro, o sea, incluso le preguntan, o sea, lo están relacionando con el pecado. Es decir, que la tragedia que él está viviendo, porque francamente estar en la oscuridad, no poder ver, no tener luz, eso es una tragedia tremenda. Claro. Algo que es tan común en la vida del ser humano y que se les ha negado a determinadas personas, eso es una tragedia, ¿no? Pero los discípulos pensaban que era, bueno, ¿quién pecó? ¿Será por el pecado de los padres o el pecado del mismo? Pero, ¿cuándo pecó él? Si vamos a suponer que es el pecado de él, ¿cuándo pecó él si nació ciego de nacimiento? Ahí dice porque hay como varias teorías, ¿no? Es que nacemos pecadores, pero no es así. Ya. ¿No es cierto? Incluso que nos habla aquí, ¿no? De que no está, bueno, hay cierta relación, ¿ya? Y no todo viene por el pecado, pero sí cuando el pecado entró enfermedades, conflictos, incluso hasta la muerte. Hablamos de una herencia, por así decirlo. Exactamente. Como por ejemplo, ¿por qué el ser humano se enferma? Porque es una herencia, dígase, genética que sucedió en la entrada del pecado. Claro. Pero eso no significa que porque te enfermaste es porque pecaste. No, o sea, te enfermaste porque de pronto, no sé, algo pasó, tuviste un accidente, no sé, un sinnúmero de cosas que te pueden pasar. Ahora también podría ser, por ejemplo, ¿no? Como hablamos, ¿no? Eso lo podemos tener genéticamente, los tipos de enfermedades de nuestros antepasados, ¿no? Correcto. Ya. Pero hay otra forma que nos dice, ¿no? De que, por ejemplo, eres casado, dicen no cometerás adulterio, pero tú cometes adulterio y te enfermas de una enfermedad terrible. Correcto. Entonces, te enfermaste ¿por qué? Por transgredir el principio que dice no cometerás adulterio. O sea que aquí podemos... hay dos puntos interesantes. Hay dos puntos interesantes. Es decir, que mi enfermedad puede ser el resultado de mi pecado. Exactamente. Ya. Aunque también como ejemplo, es un ejemplo, aunque también puede suceder que de pronto estoy enfermo, no sé, porque de pronto yo iba caminando y me cayó un ladrillo en la cabeza. ¿Yo qué transgresión hice ahí? Claro, ninguna. O sea... algo que pasó, me enfermé y terminé en la cama de un hospital. O sea, no necesariamente por eso es que ya he pecado. Es, por ejemplo, como tú decías, ¿no? Yo puedo traer algún tipo de enfermedad genéticamente de mis padres, ¿no? Claro. Puede ser algún tipo de cáncer, X, Y, Z, ¿no? Eso no equivale por haber pecado, porque incluso el texto, no me recuerdo que habla la Biblia, dice que el hijo no morirá por el pecado del padre o viceversa, cada uno será responsable. Responde por su pecado. Exactamente, ¿no? Entonces vemos aquí que... Es Ezequiel, me parece. Sí. Entonces vemos aquí a este ciego, ¿no? De que el punto de vista de la gente, ¿no? Era muy diferente a la que Jesús estaba hablando. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Qué respuesta le da a Jesús? Jesús le dice en el verso 4, dice, ya... Mira lo que dice Jesús, el verso 3. Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. O sea, podríamos decir nuevamente para que vean las señales que vengo a hacer y crean en mí. Ya, es decir que, bueno, uno puede pensar, entonces el Señor predestinó a alguien
a que nazca ciego para Digámoslo glorificarse. Puede ser Para así. darle gloria a Dios, claro, para que Yo podría decir, ¿sabes qué podría decir? Que Dios toma las circunstancias de la vida. también, sí. Esta me gusta más que la anterior. Dios toma las circunstancias de la vida. Dios toma el dolor de la vida. Dios toma la tragedia humana y en medio de ello, Él levanta al ser humano. Así es. ¿Ya? Y significa que lo que sucede con el ser humano, la tragedia del ser humano, ¿Dios la envía para glorificarse? No. No, para glorificar a Dios. Sino que lo que pasa es que en medio de las aflicciones que vivimos, Él se glorifica para que nosotros podamos ver ¿qué cosa? Los milagros. Los milagros y la gloria de Dios. Y una cosa que, Richard, ¿no? Es que Jesús hizo todo para que la gente creyese en Él, ¿no? Incluso como acabas de mencionar, ¿no? Esta circunstancia de que el Señor la utiliza para la glorificación de Él, ¿no? Claro. Para que la gente vea, ¿no? Que realmente crean en Él. O sea, Cristo vino a esta tierra y hizo todo lo posible para que la gente crea. Mira, vino algo a mi mente y quiero compartirlo con nuestros amigos. Hoy tuviste el privilegio de ver una vez más la luz del día. Amén. ¿Y sabes por qué Dios lo permitió? Para manifestar su poder en ti, para glorificarse en ti. Aquello es una bendición. Ahora, vayamos rápidamente, ¿no? Por el tiempo, Richard, en el 17, el mismo capítulo, porque hay dos partes de este relato, ¿no? Claro. La pregunta que hicieron los líderes al ciego y cómo responde, ¿no? Bueno, ya creo que lo hemos leído todos. Ahora, ¿qué pregunta le hacen los líderes? Aquí se forma una controversia. Exactamente. Una controversia. Ahora, ¿por qué se da la controversia? Porque este milagro fue realizado en día sábado. Oiga, y una cosa, ¿cómo podríamos llamarlo, no? De que Jesús vino a dar un ejemplo de lo que se debe hacer en el día sábado. Y si mal no recuerdo, como siempre digo, ¿no? Si me equivoco, me corriges. Los milagros de Jesús los hizo en sábado. Claro. O la mayoría o todos los hizo en sábado. Pero la gente era de un corazón tan duro que en lugar de regocijarse de aquel que estaba 38 años postrado, ¿no? Que fue curado, claro. Este ciego, ¿cuánto tiempo de nacimiento? ¿Cuántos años de haber tenido? Unos 20 años, 30 años, toda su vida, todos 30 años, ¿no? Y en lugar de regocijarse y darle gloria a Dios, ellos no. O sea, ¿sabes qué? Aquí hay un contraste que establece el folleto. Un contraste que lo encontramos en la Biblia. ¿Y sabes en dónde lo encontramos? En Juan 9 y el verso 31. Podemos leer desde el verso 31. El verso 31 dice: y sabemos que Dios nos oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Quién es el que está diciendo esto? Es el hombre que fue sanado, ¿verdad? Y el verso 32 dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y es interesante, ¿quién es el que está diciendo esto? Es el ciego. Ahora ex ciego, porque ahora ya ve. Ya ve. Pero toda su vida estuvo ciego. Pero ahora fueron abiertos sus ojos físicos y sus ojos espirituales. Porque ahora él entiende con el entendimiento, él ve con el entendimiento y luego dice, respondieron y le dijeron, esto es lo que responden los rabinos, respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Es una pregunta. Y le expulsaron. O sea, él le dice, la persona que fue sanada le dice, a ver, en la historia no se ha escuchado de que haya curado a un ciego de nacimiento, ¿no? Ahora, y también le dice, son señales que provienen de Dios, ¿ya? Son señales que provienen de Dios.
Pero le dice ¿a quién? A los que supuestamente ven, a los líderes religiosos, que tenían sus ojos sanos. Ellos veían bien, pero lo expulsaron. ¿Por qué lo expulsaron? Celos, envidia, ciego espiritualmente. A eso iba. Eso es lo que está. Eso se llama ceguera espiritual. Y aún teniendo la Biblia, el Antiguo Testamento, y claro, recuerda, teniendo la Biblia, y aún el Señor había levantado a Juan para que les dé una empujadita. Pero así no entendieron realmente, o estaban ciegos espiritualmente, ¿no? Los líderes religiosos. Sí, y qué lección tan linda, ¿no? Qué lección tan linda de alguien cuyos ojos físicos fueron abiertos y también fueron abiertos los ojos de la fe. Ahora, ¿qué lecciones podemos sacar de esta ceguera espiritual, Rich? Yo creo que necesitamos ver a Jesús, amigo, que nos ve y nos escucha en este momento. Es posible que usted vea físicamente, pero la gran pregunta es, ¿usted ve más allá de sus ojos físicos? ¿Usted ve el reino de Dios? ¿Usted logra ver que Jesús perdonó sus pecados? ¿Usted logra ver que Jesús viene pronto? ¿Usted logra ver que Dios viene para llevarlo a un lugar donde no va a sufrir, donde no va a llorar, donde el dolor y la muerte ya no estará presente? ¿Usted logra ver eso? Si todavía no lo ve, le invito a que lo vea, a que los ojos de la fe puedan activarse. Una de las cosas que el Señor dice, ¿no? Incluso a la iglesia laodicense, ciego, que es ciego. Pero también Jesús dice, mira, yo te aconsejo que de mí compre. Colirio. O sea, nos dice que también somos ciegos. Lamentablemente, a veces somos ciegos espiritualmente, pero el Señor nos da la respuesta, nos da la solución. Él es el comerciante espiritual, divino, que dice, ven y de mí compra. Colirio para que veas, porque Él sabe que estamos ciegos espiritualmente. Y vamos a ver clarito, usando el término de la tecnología, vamos a ver en 4K. Amén. Vamos ya casi culminando y vamos a ver en esta parte, Richard, como comentaste hace un momento, ¿no? ¿Qué hizo Jesús para apoyarse en la afirmación cuando alguien estuvo muerto 4 días? Vamos a hablar de este gran milagro. Oiga, y creo que este es uno de los grandes milagros que Jesús hizo, ¿no? Claro. Porque recuerda cuando fue a la hija de Jairo, yo creo que muchos no creyeron, muchos dijeron, para mí que se había dormido, porque la despertó al mismo momento, casi unos minutos o unas horas. Algunos la acusan de que ella posiblemente tenía catalepsia, pero no es así. No es así. En realidad la niña estaba muerta. Claro. Y si usted tiene duda, vaya a los evangelios y vea que en el caso de Lázaro tenía 4 días en el sepulcro. Incluso cuando fueron a buscar a Jesús, Jesús podía haber ido el mismo día. Ajá. Mira, el que te ama está enfermo, le dicen, ¿no? Y Jesús, ¿qué dijo? Se quedó ahí tranquilo. Al día siguiente, yo me imagino que el que lo fue a buscar estaba desesperado. Vamos, mira que va a morir, ¿no? Aquel que te ama, ¿no? Es que ahí era el clamor del dolor de 2 hermanas. Exactamente, ¿no? Porque cuando Jesús iba a Betania, a la casa que primero iba, o a la casa que siempre iba, era la de su amigo, que ahora se encontraba enfermo. Al quien amaba, dice su amigo, a quien amaba, y eso significa que Dios te ama. Dios te sigue amando, ¿no? Y recordemos de que Jesús puede hacer grandes milagros en tu vida. Así como amó a Lázaro, ¿no es cierto? Y los despertó, Jesús también te ama. Puede ser que nosotros tengamos nuestra vida esté arruinada, algún proyecto arruinado, pero Dios puede levantar de donde sea que estés, Dios te puede levantar. ¿Qué mensajes podemos tener Richard, de estas lecciones que hemos estudiado este día? No importa el tiempo. Lázaro yacía 4 días y Jesús lo levantó. Así como Jesús levantó a Lázaro, puede levantarte también
a ti. Y sabes, tenemos que despedirnos ya, porque no sabemos a qué hora nos quedamos sin energía eléctrica y vamos a tener problemas, ¿no? Pero Entonces, recuerda, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Claro. Sí, que nunca se apague la luz de Jesús En nuestra tu vida. Para nuestros amigos que dicen, bueno, ¿y esto de qué están hablando? Bueno, nosotros somos de Ecuador y aquí estamos pasando momentos difíciles en cuanto a la energía eléctrica, ¿no? Está a punto ya de irse la energía. Pero recuerda, si se va la energía de tu país, que la luz de Jesús no se apague en tu vida, que no haya apagones en tu vida. Vamos a hacer una última oración antes de que podamos culminar y te invito a ti que estás viéndonos en este momento, ¿no? De que inclines tu rostro, cierres tus ojos, inclines tu rostro para hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente porque nos permites poder reunirnos a estudiar tu palabra, poder estar conectado por medio de la tecnología y poder llegar a mucha gente. Gracias por estas lindas lecciones que nos acabas de dar, Señor, de que tú eres el Señor de los milagros, pero también quieres que nuestras vidas tomen un cambio total, que nuestras conductas siempre estén acorde a tu voluntad. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo a que muera por nuestros pecados. Te rogamos, Señor, que bendigas a cada televidente, oh Padre Celestial, que se conectaron, que sean bendecidos en tu nombre y también puedan compartir estas ricas bendiciones, oh Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo estudio de la Escuela Sabática. Richard, muchas gracias y nos vemos en la próxima lección. Amén. Bendiciones.